¿Qué onda, guitarrero? El día de hoy quiero hacerte una pregunta. Cuando volteas a ver tu diapasón, ¿qué es lo primero que ves? Déjame decirte que para cada guitarrista esto es algo diferente, sobre todo dependiendo del nivel en el que te encuentras. Incluso podrías no estar viendo nada más que 6 cuerdas y varios trastes. Pero no te preocupes, el día de hoy aprenderás una pequeña parte de lo que los profesionales ven al mirar su diapasón. Al final de este video podrás voltear a ver tu diapasón y de inmediato identificar cualquier acorde o escala en una tonalidad. Así que toma tu guitarra y vamos a comenzar. Empezaremos creando una estructura general que te funcione en cualquier tonalidad. De esta forma podrás mover esta estructura por el diapasón sin tener que estar aprendiendo diferentes patrones para cada tonalidad. Te enseñaré la estructura final y luego la iremos construyendo desde el principio para que puedas entenderla. En esta estructura, que llamaremos Estructura de visualización guitarrear, puedes ver las 5 escalas más importantes, resumidas en una sola figura, para maximizar las notas que puedes tocar en una tonalidad. Tenemos la escala pentatónica mayor, la pentatónica menor, la escala mayor, la escala menor natural y la escala de blues. Pero no solo eso, también tenemos una pequeña escala horizontal con el propósito de que nos sirva para ubicar todos los acordes que tenemos disponibles dentro de una tonalidad. Pero tranquilo, vamos a construirlo todo desde el principio, para que puedas entender bien cómo utilizarlo. Y a ver, para simplificarlo todo, vamos a tomar la tonalidad de Do mayor como referencia. Y no me voy a clavar mucho en la teoría, pero sí quiero que sepas que estaremos utilizando escalas y tonalidades relativas. En este caso, la tonalidad relativa de Do mayor es La menor, lo que significa que comparten las mismas notas y acordes, pero en un orden distinto. Va de nuevo, la tonalidad relativa de Do mayor es La menor. Esto es indispensable para que puedas entender cómo usar esta estructura. Si quieres un video donde te explique más a profundidad qué son las tonalidades relativas, escribe en los comentarios. Por ahora, empecemos con la primera posición de la escala pentatónica menor de La. Me gusta empezar con esta escala ya que la mayoría de guitarristas la conocen, además de que abarca casi todo el rango de trastes que usaremos para nuestras estructura de visualización guitarrear. Recuerda que aunque estemos en la tonalidad de Do mayor, podemos utilizar la pentatónica menor de La. Después tenemos la escala pentatónica mayor de Do. Y es importante resaltar que es la escala relativa mayor de la pentatónica menor de La. Así que las notas son las mismas. Únicamente empezamos en un punto distinto. En este caso, vamos a arrancar de la nota Do en lugar de La. Así es, guitarrero. Aprendiendo una sola figura, te puedes aventar 2 escalas diferentes. Así que esta escala o figura sí te recomiendo que la aprendas y practiques. Te va a sacar de muchos apuros. Ahora tenemos la escala menor natural de La. Y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. Si te fijas, esta escala mantiene las notas de la pentatónica y solamente agrega unas cuantas notas más. Cuidado porque algunas de estas notas crean tensión al tocarlas. Si ya te aprendiste bien la pentatónica menor, entonces ahora solo aprende el resto de notas. Después tenemos la escala mayor. En este caso, la de Do, que de nuevo, al ser relativa con la menor natural de La, tenemos las mismas notas, pero empezando ahora a partir de Do. A ver, tal vez no sea la figura de la escala mayor más popular, pero para esta estructura de visualización funciona bastante bien. Por último, tenemos la escala del blues. Ojo, porque esta escala incluye una nota que no pertenece a la tonalidad de Do mayor o La menor, pero es una nota que va a sonar bien si sabes utilizarla. En este caso, la nota es Re sostenido. Mira cómo se escucha esta escala. Si te fijas, la escala de blues no es más que la pentatónica menor, agregando el tritono o intervalo de quinta disminuida. Bien, hasta aquí ya podemos crear esta estructura con las 5 posiciones principales. Ahora, hablemos sobre los acordes, para los cuales vamos a intentar mantenernos lo más cerca posible de nuestras escalas,
para poder movernos fácilmente, por lo que utilizaremos este patrón alrededor de las cuerdas más graves. Fíjate cómo escribí algunos números junto con estas notas. Estos números representan los grados de una tonalidad y te ayudará a saber si el acorde es mayor o menor en una tonalidad. Como debes saber, los acordes 1, 4 y 5 son mayores, los acordes 2, 3 y 6 son menores y el séptimo es disminuido, algo que a mí me gusta llamar la fórmula mayor-menor de una tonalidad. Si tocamos los acordes de la tonalidad de Do, usando esta estructura, tendríamos Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Por cierto, podrás encontrar todos estos diagramas en nuestra página de Patreon, en donde subimos ejercicios semanales en PDF y Guitar Pro, backing tracks y los diagramas de nuestros videos. De esta forma, podrás apoyar al canal para seguir creciendo y mejorar tu forma de tocar. Es un ganar-ganar. Continuemos con el video. Como te imaginas, para poder mover estos acordes a cualquier parte del diapasón, vamos a utilizar puros acordes con cejilla, y así de fácil puedes ubicar todos los acordes de una tonalidad. Pero lo mejor de todo es que puedes acceder fácilmente a las escalas, por si estás improvisando o metiendo arreglos en una canción. Ahora, ¿qué pasa si tienes que tocar en otra tonalidad? ¿Qué te parece si nos movemos a la extraña tonalidad de Mi bemol? Todo lo que tienes que hacer es alinear tu dedo meñique con la nota de Mi bemol, en la sexta cuerda. Ahí es donde vas a tener la tonalidad mayor. Y luego poner tu dedo índice 3 trastes atrás, en donde tendrás la tonalidad menor, y podrás armar toda la estructura de visualización guitarrear. Y como puedes ver, nada ha cambiado en nuestra estructura. Simplemente recorrimos toda la estructura un poco más arriba en el diapasón. Nuevamente, tenemos nuestras 5 escalas y los 7 acordes cerca para poder tocar libremente. De hecho, ni siquiera necesitas conocer los nombres de los acordes o las notas que están en la tonalidad. A mí, por ejemplo, me gusta más recordar la progresión de acordes y la tonalidad de una canción, en lugar de tener que aprender exactamente todos los acordes que lleva la canción. De esta forma, vas a poder incrementar tu repertorio. Ahora sí, guitarrero. A partir de hoy, quiero que cuando tomes tu guitarra, puedas visualizar toda esta información de inmediato. De esta forma, vas a poder tener muchas más opciones para tocar. De aquí, aún puedes agregar más información como triadas, el sistema Key, o incluso agregar escalas hacia la derecha o a la izquierda para aumentar tu movilidad por todo el diapasón. Pero para eso, voy a crear videos independientes. Así que espéralos y suscríbete al canal. Lo que sí te puedo decir es que nada de esto tiene sentido si no puedes identificar la tonalidad de una canción rápidamente. Pero para eso te tengo este video. Hasta la próxima. Estructura de visualización guitarrear.